integrante del colectivo Apoyo Mutuo de Ciudad Lineal, he pedido la palabra para dar voz a compañeras ocupas que van a formular una pregunta que creemos muy necesaria e importante en estos momentos. Sí, hola. Bueno, vamos a contestar un poco. En los últimos meses se ha creado en la Policía Nacional un equipo de trabajo relacionado con las ocupaciones de viviendas. A cargo de este equipo se encuentra Sergio Gámez, inspector jefe de la policía, que ha estado convocando a las asociaciones de vecinos del distrito para explicar el plan de trabajo que tienen para acabar con la ocupación de viviendas en Madrid. Entre otras cosas, han comentado que están elaborando un registro de viviendas ocupadas y que por el momento tienen 170 confirmadas en Ciudad Lineal, mostrándose sorprendidos por el elevado número que existe en nuestro distrito. El plan que tienen es elaborar un protocolo que permita el desalojo de estas viviendas en un máximo de 2 meses aproximadamente, haciendo uso de los llamados juicios rápidos. Todo esto al tiempo que se fomenta la alarma social y el miedo al diferente, instando al chivatazo anónimo contra personas que pueden verse involucradas en procesos penales por cubrir una necesidad básica. Criminalizar y fomentar el miedo hacia las familias que hemos tenido que ocupar para no vivir en la calle tiene como objetivo generar las condiciones adecuadas para los especuladores que han acaparado gran parte de la vivienda en nuestra ciudad, y sería una irresponsabilidad que este ayuntamiento colaborase en ello. Aún más grave, si cabe, es la clasificación que el comisario hace de los ocupas, dividiéndolas con un claro perfil xenófobo y racista, en categorías como ocupa étnico, refiriéndose a los gitanos, ocupa extranjero, refiriéndose al colectivo migrante, u ocupa antisistema incendio. Esta clasificación supondría una clara vulneración de los derechos humanos y nos preocupa gravemente que la policía clasifique a los ciudadanos en función del origen étnico o las ideas políticas, en lugar de ir al fondo del problema, que es la falta de acceso a la vivienda para miles de personas, ignorando también con esto la labor que se lleva realizando desde hace tiempo desde las asambleas de vivienda y movimientos sociales que intentan paliar esta situación. Va a continuar la vecina o compañera. Queremos saber qué piensan hacer los servicios sociales del distrito de esta situación, ya que los próximos meses podríamos tener solo en Ciudad Lineal más de 100 familias desalojadas. El propio inspector ha reconocido que el perfil de ocupa mayoritario en Ciudad Lineal es de familias que no tienen recursos. Máxime cuando el parque de vivienda pública es claramente insuficiente y el reglamento actual, la MVS y BIMA, y piden el acceso a vivienda pública a aquellas personas que hayan estado ocupando este tipo de vivienda. Acelerar todos los desalojos de viviendas que ocupan, incluso las que están en poder de entidades financieras. Sin una solución real a los problemas de acceso a la vivienda, es un irresponsable ataque a las personas que menos recursos de nuestra ciudad. Vamos a encontrarnos con más de 100 familias en la calle, muchas de ellas con niños, en los próximos meses en Ciudad Lineal. Y para acabar, nos gustaría saber desde Ciudad Lineal, ¿se va a colaborar en la elaboración de este ilegal censo de ocupa? Sabiendo además que muchas veces los trabajadores sociales tienen conocimiento de que estas familias están ocupando vivienda al que no pueden acceder a una vivienda pública ni de mercado. ¿Se ha dado o piensa dar orden desde la Junta a los funcionarios del distrito a participar en la elaboración de este censo discriminatorio, racista y xenófobo? Contaros lo que nos ha informado Servicios Sociales y que dejar claro que en ningún caso apoyamos
la clasificación por categorías étnicas ni por nivel económico. No entendemos esa criminalización de la pobreza. Hay un problema grave de acceso a la vivienda que viene por un modelo económico que se ha seguido, en el que los ricos han seguido llenando los bolsillos y cada vez más, y los pobres cada vez hemos ido más para abajo. Y sí es cierto que se nos vendió a todos por parte de los bancos, esos que se rescataron, un mundo de gominolas en el que todo el mundo podíamos tener una vivienda, un coche nuevo y todo lo que quisiéramos a través de un crédito. Crédito que luego, cuando ha empezado a haber problemas o a subir el paro, porque problemas de paro siempre ha habido, cuando ha empezado a haber problemas de despidos, cuando nos hemos dado cuenta que los mileuristas que se comentaban como un sueldo bajo ahora es un lujo, y nos encontramos con muchos trabajadores que siguen siendo pobres y que no pueden hacer acceso, no pueden hacer frente a esos préstamos, pues es lo que ha hecho que haya ese auge en la ocupación de viviendas. Sí que os paso ahora a comentar lo que nos ha dicho Servicios Sociales, y nos dice que aquí en el distrito no se tiene conocimiento de lo que se expone en este escrito. Es verdad que esto lo hacen desde Policía Nacional. No se tiene conocimiento respecto a la intervención que va a realizar la Policía en Madrid y en concreto en el distrito de Ciudad Lineal referido a los ocupas de viviendas. En ningún caso se tiene previsto colaborar en la elaboración de ese censo de ocupas antes mencionado, salvo que la petición de datos sea cursada por orden judicial, ya que las familias con las que intervenimos están protegidas por la Ley de Protección de Datos. En el supuesto de que se realice un desalojo masivo, se tendría que acometer un plan de urgencia habitacional en el que tendrían que estar involucrados los responsables en materia desde el área de gobierno de equidad y los responsables de la ANV, porque desde luego en el distrito no tenemos medios para hacer frente a ese supuesto. Desde aquí sí que lo que se va a hacer es, si se diera el caso, se ampliaría el presupuesto de ayudas económicas para pago de alojamiento, porque ahora mismo, como os he dicho, no se puede dar cobertura a toda la demanda debido a las limitaciones de la ordenanza de ayudas económicas y el desconocimiento del parque de viviendas vacías y con posibilidades de alquiler que tiene el distrito. A esta información, en todo caso oficiosa, quiero que se tome así porque estamos especulando sobre algo que sí es cierto que se dijo en el Consejo de Seguridad, pero que no se ha comunicado en ningún caso a Servicios Sociales. No nos pueden dar respuesta porque carece de toda lógica y, de ser cierta, como se indica anteriormente, tendría que formar parte de un plan general de la Ciudad de Madrid en materia de vivienda. Lo único, a ver si es posible que sí que ya por fin consigamos todas las viviendas que se han negociado con la Sareb y con Bankia, podamos dar soluciones como alquileres sociales a la gente que se queda en la calle. Desde luego, sí que también hay que tener en cuenta que nos encontramos, por desgracia, con gente que se quiere aprovechar de esta gente que tiene que ocupar viviendas y que les cobra encima un dinero por hacer esa ocupación, y desde luego con las mafias siempre nos van a tener en contra a esos mafiosos, pero no a las personas que están ocupando, aunque sea a través de ellas, porque desde luego no tienen ningún tipo de culpa de cómo se ha llegado a esa ocupación. Y bueno, pues intentaremos por todos los medios, o bien por solución habitacional que se pueda dar una vivienda, o bien por ayuda a alquiler, si se diera este caso, pues intentaremos que tenga la menor repercusión posible, desde luego. Es que el inspector jefe de la policía nos dijo que ya se había reunido con el ayuntamiento y con el área de equidad. Entonces nos sorprende que ahora la información que nos des es que el área de equidad no sabía de esta historia. No, que no sabe Servicios Sociales del distrito. Yo lo que te he hablado es Servicios Sociales del distrito. ¿Y el área de equidad no se ha puesto en contacto con los Servicios Sociales del distrito? Es que a lo mejor sí que se han reunido, pero a lo que hayan llegado no es a lo que contó el policía. No lo sé. Pero vamos, a Servicios Sociales, que todo esto sí que viene directamente desde el área,
son proyectos que vienen directamente desde el área. Desde luego no les ha llegado nada. ¿Se puede hacer un comentario más antes de acabar? 10 segundos. Sí, justamente, dado que son casi las 11 de la noche, si realmente se quiere fomentar la participación de los vecinos, yo instaríamos como colectivo a que se cambie igual el horario de las intervenciones, que igual la participación de los vecinos pueda ser no al final de todo lo que se tiene que hacer en el pleno, puesto que, por ejemplo, no es mi caso, pero para la gente que tiene hijos, este horario realmente complica muchísimo la participación, por ejemplo, de la compañía.